Os damos la bienvenida a un nuevo vídeo de la serie Plan de Emergencia Climática Planetaria. El episodio número 6, titulado Herejes del Clima. El IPCC alardea de que tiene el consenso de los científicos del clima en cuestiones de este cambio climático. Pero, ¿realmente qué dice la ciencia del clima? Según lo experimentado, medido, comprobado, contado, dudas a verlas haylas, dado que hay científicos a los que se les considera como herejes o negacionistas del cambio climático que no se adhieren al pensamiento único del IPCC respecto a su definición sobre qué es el cambio climático y qué lo está causando. En este episodio vamos a conocer a algunos de ellos. Vamos a ver dos vídeos resumidos donde aparecen los doctores William Happer y Piers Corbyn hablando sobre las ciencias del clima. El primero que vamos a ver es el del doctor William Happer. El presentador introduce la entrevista diciendo que el 98% de los científicos dicen que hay un vínculo entre el dióxido de carbono y el calentamiento global. Y dirigiéndose al doctor William Happer le dice: ¿usted? Dice que no lo hay, o muy débilmente. Y el doctor William Happer responde: tú puedes mirar en los registros geológicos, ya sabes, nosotros tenemos indicadores del CO2 de millones de años, cientos de millones de años. Y el presentador le pregunta: ¿y eran 400 partes por millón en el pasado? ¿Qué clase de niveles hemos visto? Y otro de los invitados dice 4.000 partes por millón. A lo que el presentador responde: un momento, yo he visto a Al Gore diciendo que son los niveles más altos de la historia de la humanidad, lo de 400 partes por millón. Así que es cierto que no hemos estado a 400 partes por millón, sino a 1.000 partes por millón, incluso a 4.000 partes por millón. ¿Es eso correcto? ¿Sabemos si el calentamiento vino antes que los niveles de CO2 subieran o fue como resultado de los niveles de CO2? A lo que responde el doctor William Happer: bueno, la Tierra está casi siempre calentándose o enfriándose. El ejemplo más dramático de esto han sido esta serie de edades de hielo a través de las que hemos ido pasando en los últimos 2 millones de años. Y durante ese tiempo, seguro ha existido una correlación entre el CO2 y la temperatura, pero la temperatura siempre cambia primero y entonces el CO2 le sigue. En este segundo vídeo veremos al doctor Piers Corbyn de la Fundación para la Acción del Tiempo, entrevistado por Rusia Televisión. Canadá se retira del tratado diciendo que no tiene sentido sin que se involucren los dos peores contaminadores, China y Estados Unidos. Canadá se estaría desresponsabilizando por no tomar partido en la batalla del cambio climático. Y le responde directamente Piers Corbyn: bien, por supuesto, yo no creo en el cambio climático causado por el hombre porque no hay pruebas de ello. De hecho, el dióxido de carbono es controlado por la temperatura del mundo en vez de ser a la inversa. Así que, francamente, estoy contento de que Canadá haya dejado el proceso del protocolo de Kioto y espero que así llegue el colapso de todo este asunto. Y el entrevistador le pregunta: ¿pero piensas que de hecho está ocurriendo un cambio climático? Y responde Piers Corbyn: el cambio climático está ocurriendo y los aspectos clave de los grandes y muy extremos eventos que han sucedido en los últimos 18 meses fueron predichos por nosotros, por la Fundación para la Acción del Tiempo, usando la actividad solar. El dióxido de carbono tiene cero efecto, repito, cero efecto, ningún tipo de efecto. Ellos no tienen pruebas para sus afirmaciones, solo pruebas en contra. Y le pregunta el entrevistador: ¿así que este acuerdo de Kioto es una pérdida de tiempo? Canadá está abandonando este tratado y otros países parece que van a seguir ese camino de abandonar. Y le responde Piers Corbyn: bien, eso creo y eso espero. Es una completa pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero público, es una molestia gravosa para el círculo científico que está mirando cosas que no existen. Solo sirve para que los gobiernos fijen impuestos y las compañías petroleras suban los precios del crudo, aumentando los precios de la energía, que es lo que está demandando el lobby sin sentido del calentamiento global. Vamos a escuchar a Susan Crawford, la mayor experta en osos polares de Canadá, quien nos va a explicar la situación real con respecto al número de ejemplares de estos animales. Doctora Susan Crawford, experta en osos polares. Doctora, escuché de David Attenborough y Greta Thunberg que los osos polares están en serios problemas y que deberíamos bombardear la economía global de regreso a la edad oscura para evitar que los osos polares mueran. ¿Están los osos polares, como dicen, en grave peligro?
Por el momento no. De hecho, los osos polares están prosperando y esto es algo que realmente no está llegando a la comunidad. Lo que sucedió es que en 2007 hubo una predicción de que cuando el hielo marino se redujera aproximadamente un 42% por debajo de lo que habíamos visto en 1979, 2/3 de los osos polares en el mundo desaparecerían, lo que supondría 10 de las 19 subpoblaciones que existen. Pero sucedió que a partir de la investigación, los números de los osos no han disminuido en absoluto. De hecho, han aumentado al menos un 16% y probablemente más. Así que los osos están prosperando a pesar del hecho de que el hielo marino haya disminuido drásticamente. Pero me fue dicho por expertos que si se va el hielo marino ya no pueden alimentarse más. ¿No es eso cierto? Lo que sucedió es que los osos polares toman la mayor parte de su alimentación en la primavera, no en el verano, por lo que cuando el hielo del verano disminuye, realmente no afecta tanto a los osos polares, y esa es una de las razones por las cuales estas predicciones de 2007 simplemente no se han cumplido. ¿Crees haber sido incluida en una lista negra por decir verdades incómodas? La respuesta de la doctora Crockford es contundente. Está absolutamente segura de que así es. Vamos a ver un resumen de la comparecencia del doctor Don Easterbrook ante el Comité del Senado de Estados Unidos sobre el Cambio Climático. Un miembro del comité le explica al doctor Easterbrook. Va a ser una sesión donde se harán preguntas porque lo que interesa es comprender qué está ocurriendo con el clima. A lo que el doctor Easterbrook dice que no tiene problemas en contestar cualquier pregunta en cualquier momento. Comienza su exposición diciendo que está contento de estar en este comité y compartir la información que tiene. Tiene muchos datos y que lo que hará será mostrarlos que tenga en forma gráfica en el momento en que esté hablando de ellos. Y hace una pequeña broma diciendo que, me estoy apoyando en alguno de los dichos de nuestros astronautas. La frase en concreto que cita es: en Dios confiamos, para todo lo demás, envíenme todos los datos. Afirma que van a ser muy pocas sus opiniones durante la exposición. Él va a presentar los datos y espera que estén suficientemente claros para que puedan hacerse su propia opinión los senadores allí presentes. El doctor Easterbrook comienza su exposición presentándose. Dice que simplemente es un geólogo con 50 años como experto en la investigación del cambio climático por todo el mundo. Es medioambientalista de toda la vida, es científico, no es político. No tiene preferencias por ningún partido, así que no tiene agenda política. No está asociado ni recibe fondos de ningún grupo de negocios. No está con las petroleras, ni con la industria del carbón, ni con ninguno de los grandes. Su investigación es subvencionada con fondos de agencias gubernamentales. Concretamente, está activamente trabajando con un grupo nuevo internacional de geólogos y físicos atmosféricos, minerólogos, astrofísicos, oceanógrafos y expertos en diferentes campos de varias partes del mundo. Curioso cómo comienza su exposición de los datos, porque dice: puede que empiecen a escuchar cosas de las que probablemente no sabían o no habían oído hablar, porque los mass media no lo están contando. Da una pequeña lista de estas cosas que los mass media no están contando. El calentamiento global acabó en 1998. No ha habido calentamiento en 15 años. El calentamiento desde 1975 a 1998 ha sido reemplazado por un enfriamiento global. La capa de hielo antártico no se está fundiendo. No es que no se esté derritiendo a un ritmo acelerado, sino que no se está derritiendo en absoluto. La capa de hielo principal antártica está de hecho creciendo. El nivel del mar sube unas 7 pulgadas por siglo, no 20 pies. Y añade que este crecimiento viene porque salimos de la pequeña edad de hielo que ha durado 5 siglos, 500 años. 7 pulgadas serían 17 centímetros por siglo. Los más media están diciendo que el nivel del mar está creciendo 20 pies, que serían 6 metros por siglo. Las precipitaciones de nieve no están por debajo de lo normal.
Comenta que se ve en los más media que hablan de el derretimiento de los polos porque está cayendo cada vez menos nieve y que eso no es cierto. Durante los últimos 5 años se han fijado récords de precipitación de nieve a nivel global y en los 2 casquetes polares. No es posible que el CO2 pueda causar calentamiento global. Y añade, esto les habrá causado algún tipo de shock probablemente. El CO2 es un gas residual que se ha incrementado en cuanto a su contenido en la atmósfera un 8.000avo del 1%, que viene a ser casi nada. Y si duplicas nada, todavía sigues teniendo nada. Las fuertes tormentas no son más frecuentes de lo normal. Cuando ocurre una gran tormenta o cuando aparece un huracán, solemos ver en los más medias que dicen, oh, es por el calentamiento global. Ahora dicen por el cambio climático. Pero no es por eso. Añade que va a presentar los datos donde se va a comprobar que de hecho no es que haya más huracanes y tormentas y desastres. No, al revés, están decayendo. Y finalmente añade, puede que se sorprendan al saber que los mares no se están acidificando. Y en este punto justo le interrumpen con una pregunta. Usted dice que la acidificación de los océanos no existe, o usted dice que en su totalidad los océanos no son ácidos. Y el doctor Easterbrook le responde, el pH es lo que se usa como medición de la acidez. Y en la escala del pH, el 7 es neutro. Los océanos tienen un pH de 8,2, lo cual es alcalino, lo contrario a acidificación. Le vuelve a insistir el senador y el doctor Easterbrook contesta, no, te enseñaré los datos, hablaré más de esto de una manera detallada. Todos estos puntos que hemos visto de manera esquemática, que dice el doctor Easterbrook que no aparecen en los más media, será lo que vaya desarrollando en esta comparecencia ante el Comité del Senado de Estados Unidos. El programa se llama Conversaciones que importan y los presentadores van a introducir a la persona con la que han conversado en este episodio. Van a tener una conversación con un científico eminente que trabaja en la Universidad de Princeton. Escucharemos a Freeman Dyson. Dyson es un matemático de 91 años, además es físico y es uno de los más renombrados científicos de Estados Unidos. Es una mente extraordinaria. Él tiene un grandísimo cerebro. That's right, and this is someone who actually works in the same building at Princeton that Einstein worked in. Trabaja en el mismo edificio en el que trabajaba Albert Einstein. Y comentan que en el edificio Einstein trabajan las mentes más extraordinarias y lógicamente suceden los acontecimientos más extraordinarios o las ideas más extraordinarias. Comentan que Freeman Dyson siempre ha dicho que la ciencia debe ser subversiva, debe ser rebelde. Subversive science. Contrarian, yeah. Freeman Dyson believes we ought to be. Freeman Dyson dice que deberíamos de tomar la ciencia como un acto de subversión y enseñar a los jóvenes que la ciencia puede ser un acto de rebeldía. Tocan el tema del cambio climático donde Freeman Dyson pues es un rebelde de la opinión oficial sobre la existencia de este cambio climático por acción humana. Freeman Dyson. Mr. Dyson, thank you for joining me. Thank you. El presentador directamente le pregunta, ¿cambio climático provocado por el hombre? ¿Dónde estamos desde su perspectiva? ¿Es ciencia incontrovertible o estamos siendo llevados por un camino del que usted sospecha? Bueno, en primer lugar, es un cambio climático provocado por el hombre. Quiero decir que la pregunta estaría en cuánto y si es bueno o malo. El hecho de que existe no es una pregunta. Ciertamente hay algún efecto de los humanos en el clima y tenemos que tratar de averiguar cuál es. No entendemos los detalles. Probablemente sea mucho menos de lo que generalmente se afirma. Y lo más importante es que hay enormes efectos no climáticos o del dióxido de carbono que son abrumadoramente favorables y que no se toman en cuenta. Y para mí ese es el problema,
que la Tierra en realidad se está volviendo más verde. Earth is actually growing greener. Esto ha sido medido con satélites. Toda la Tierra se está volviendo más verde como resultado del dióxido de carbono en la atmósfera, por lo que estarían aumentando los rendimientos agrícolas, está aumentando los bosques, está aumentando todo tipo de crecimiento en el mundo biológico, y eso es más importante y más seguro que los efectos sobre el clima. Un poco más adelantada la entrevista, le preguntan acerca de esto de la temperatura y el CO2. Y el doctor Freeman Dyson dice: Well, I don't try to impute motives to people. I mean, I disagree with people very strongly. estoy muy en desacuerdo con las personas, pero no digo que sean malvados porque no estén de acuerdo con lo que yo pienso. Y no quiero analizar los motivos de cada persona. Y dice: ciertamente hay una religión enorme en la que hay muchos creyentes. Religion in which there are lots of true believers who think that climate change is evil. Creyentes verdaderos que piensan que el cambio climático es malo y Run into big catastrophes if we don't do something drastic. que nos vamos a encontrar con grandes catástrofes si no lo enfrentamos, dice el entrevistador. But so much of that belief is Pero gran parte de esa creencia se basa en modelos que representan modelos de computadora que toman datos del clima, datos que llegan de todas las estaciones del mundo y dicen que este modelo demuestra que esta proyección va a funcionar. This, of course, I've always been fighting against the idea that the models actually. Y responde el doctor Freeman Dyson: por supuesto, siempre he estado luchando contra la idea de que los modelos son buenos predictores. Y mi amigo Yoshi Ramanabi, japonés, que vive en Princeton y es un gran experto en clima, que fue la primera persona que hizo modelos climáticos con aumento de dióxido de carbono solo para ver qué pasaba. Y encontró el calentamiento, y era menos de lo que ahora está de moda. Y le interrumpe el entrevistador diciendo: ese es el modelo que se remonta a finales de los años 60. Y le dice el doctor Freeman Dyson: esos modelos climáticos, mi amigo, el japonés, siempre decía y sigue diciendo que son excelentes herramientas para comprender el clima, pero son herramientas muy malas para predecir el clima. Y la razón es simple. Hay modelos que tienen solo algunos de los factores que pueden ser importantes. Se puede ir variando una cosa y puede ayudar a ver qué ocurriría, pero dejan un montón de variables de lado que no tienen en cuenta. Por eso no son buenos para predecir. Porque el mundo real es mucho más complicado y más complejo que los modelos. Pero el IPCC no necesita debates que puedan poner en duda con argumentos y datos su definición sobre qué es el cambio climático y qué lo causa. Recordemos, la ciencia del IPCC nos decía que es más probable que improbable que la mayor parte del calentamiento global que sufre el planeta sea probablemente como consecuencia de la emisión de gases a la atmósfera por causa de la acción humana. Y ese es el pensamiento único en ciencias del clima. En este episodio hemos escuchado científicos de rompe y rasga, con carreras excepcionales, mentes prodigiosas, argumentar con datos reales, originales, lo contrario a lo que el IPCC nos está diciendo. Y es curioso que no haya ningún tipo de dudas. No las tienen ni las grandes empresas, ni los think tanks, ni las instituciones públicas, ni las universidades, ni las grandes fundaciones, ni famosos de la cultura y el entretenimiento, ni los organismos internacionales, ni los partidos políticos, ni los gobiernos, ni los mass media. Y por supuesto tampoco tienen dudas de que el IPCC dice la verdad, las ONGs, que sacan a la gente a la calle a pedir nuevas medidas políticas. Todos apoyan lo que dicen esos informes del IPCC, absolutamente todos le dan la razón al IPCC. Y a esto se le llama pensamiento único, ya puede ser cuestión de religión o cuestión de ciencia. Si tú plantas un dogma de obligada creencia, estás plantando pensamiento único, no estás haciendo ciencia. Ese pensamiento único es muy importante para llevar a las políticas que decidan que ese negacionista, como le llaman, o ese hereje o esa bruja, se acabe convirtiendo en un criminal. Y en el momento en que no piensas como piensa la mayoría, porque tienes criterio propio por argumentos que te has encontrado, que has investigado, pues empiezas a ser un fanático. Si no estás con el IPCC, estás contra la naturaleza.
Y estos científicos que hemos escuchado en este episodio tienen prestigios también considerados y son un gran obstáculo para los planes de futuro. Necesitan esbirros, ya sea a través del adoctrinamiento o a través de estar bien pagados. Todo aquel que piense diferente a lo que dice el organismo oficial es un peligro para las nuevas medidas y para sus nuevos negocios verdes que quieren implantar. Esas nuevas medidas políticas que, recordemos, han pedido a las ONGs que el pueblo exija, pero no nos han dicho qué medidas políticas van a tomar nuestros gobernantes. Lamentablemente, poco o nada tendrán que ver con erradicar la contaminación del planeta. Por ejemplo, ¿a qué activista, a quién representando a una ONG pro medio ambiente o a un partido verde hemos escuchado explicar que estas nuevas políticas para luchar contra el cambio climático permitirían a la Comisión Europea considerar como energía verde a la energía nuclear? Es decir, las nucleares van a seguir contaminando como contaminaban antes, con esos residuos radiactivos que tardan miles de años en desaparecer del medio ambiente. Pero eso no importa, ahora son verdes. Así las nucleares son un buen negocio respetable, igual que lo sería la geoingeniería, porque también se ha adelantado dinero en el 2020 para el estudio del plan climático controvertido, el plan B. Se pretende legalizar la geoingeniería. ¿En qué consiste esto? En la modificación artificial del clima del planeta, sin tener medidas las consecuencias que esto podría generar, que podría desencadenar una auténtica catástrofe climática para la que no tengas nada, ningún remedio. Esto también se está haciendo en España. Ya se están reconociendo esos vuelos, ese uso de geoingeniería para modificar el clima. Así que qué mejor para celebrar el Día de la Tierra que quemar a los científicos escépticos en la pira. Fijaos en esta noticia publicada en ABC el 15 de noviembre de 2022, condenados al exilio académico, es el castigo que sufren los herejes del cambio climático. Y entre ellos puede estar todo un premio Nobel de Física como el doctor Ivan Javert. Y el próximo episodio lo vamos a dedicar a las ONGs verdes. Están deseando que el pueblo salga a pedir nuevas medidas para luchar contra el cambio climático, pero no nos explican nada de las nuevas medidas. ¿Dónde está aquí el activismo? Son más activistas los científicos que hemos conocido hoy que todos los miembros o los dirigentes de todas estas ONGs. Porque si algo nos ha quedado claro en este programa es que el CO2, el dióxido de carbono, es imprescindible para que exista la vida sobre la Tierra y es el culpable de que el planeta sea más verde. ¿Qué hace Greenpeace con una pancarta como esta, donde dice el CO2 mata y salen unos globos negros? Perdonadme. El dióxido de carbono es un gas inodoro incoloro. El que tiene el colorcito negro es el monóxido de carbono. No vamos a ser mal pensados. Estos activistas no distinguen el monóxido de carbono del dióxido de carbono. Por Dios, lo que ocurre es que, claro, con esos globitos negros y el CO2 mata, pues parece que la cosa está un poco difusa, no queda claro. Si nos van a pedir nuestras firmas para cambiar toda la legislación, tendrían que tener las cosas más claras, porque aquí, desde luego, pasan por tontos. Está hecha de madera, por lo tanto, es una bruja. Mataron a los herejes, ejecutaron a las brujas, seguirán con los disidentes o los negacionistas o los conspiranoicos hasta convertirlos en fascistas, terroristas, enemigos públicos número 1, luego criminales a los que se puede perseguir, detener, aislar, encarcelar o ejecutar. A los científicos que hemos conocido en este episodio, los más media los llaman directamente negacionistas, que según el señor Bardem es ser un auténtico estúpido. Y veréis, me vais a perdonar, pero decir que personas como Freeman Dyson son auténticos estúpidos, pues no sé, es casi como un pecado mortal. En Desmontando a Babilón nos solidarizamos con aquellos que cayeron por dogmas impuestos en épocas anteriores.
Postdata, recomendamos pasaros por el canal Que Pa' Qué Audiolibros, donde entre otros muchos títulos importantes encontraréis artículos y textos sobre el tema del cambio climático que subió hace un tiempo en apoyo a esta serie de vídeos. Un abrazo, Que Pa' Qué, Milesker.